Acabamos de llegar a la empresa PMS Desarrollo Inmobiliario para realizar la entrevista para nuestro trabajo de matemática financiera con el ingeniero Jorge Montero. Buenas noches, vamos a empezar la entrevista con el señor Jorge Montero. Quisiéramos saber qué tipo de empresa maneja usted. Esta es una empresa de desarrollo inmobiliario, significa que desarrollamos proyectos inmobiliarios de diverso tipo en la ciudad de Lima fundamentalmente. ¿Y qué tipo de viviendas hacen? ¿Para qué segmentos? Uno de los productos que más desarrollamos en esta empresa son proyectos de viviendas. Y dentro de ese rubro estamos haciendo proyectos de edificios de departamentos en zonas de la ciudad como Jesús María, San Borja, también algunas en Magdalena. Y son departamentos de un tipo de clase media que tienen un tamaño entre 60 a 80 metros cuadrados, entre 2 a 3 dormitorios, algunos son con estacionamiento o con 2 o un estacionamiento, en edificios de 19 pisos como máximo y de 5 pisos como mínimo. ¿Y cómo comercializan esos departamentos? Normalmente en el mercado estos departamentos se venden a través obviamente de avisos comerciales en los periódicos, pero colocamos a su vez, dependiendo del mercado, manejamos una vasta cartera de clientes con corredores y con algunos elementos publicitarios. En cuanto a precio y forma de pago, ¿cómo venden los departamentos? ¿En qué moneda y por qué? Los departamentos se comercializan normalmente en varias cuotas dependiendo del tipo de financiamiento que quiere el cliente. Normalmente se venden con un 20% de cuota inicial que lo pagan directamente al inmobiliario. El saldo, o sea el 80%, es financiado normalmente por los bancos que tienen diversos créditos hipotecarios. Estos créditos hipotecarios los bancos los otorgan en plazos que van de 12 a 15 años, más o menos. En algunos casos llegan hasta 20 años. Y en tasas de interés que van desde el 10% hasta el 14% anual efectivo. La moneda también ha ido evolucionando. Anteriormente los departamentos se vendían en dólares, básicamente todo el mercado inmobiliario. Pero a raíz de que el sol ha ido adquiriendo mayor estabilidad, el mercado y los bancos, y sobre todo que los ingresos de las personas están en soles, entonces los bancos han adoptado también como política financiar los departamentos en soles. De esa manera todos los inmobiliarios nos hemos ido acomodando a vender también los departamentos en soles. Hoy día podríamos decir que casi el 80% de los departamentos ya se están vendiendo, de este tipo sobre todo en soles, y quedando algunos, claro que sí, se comercializan todavía en dólares, ¿no? Otra pregunta, ¿a qué tasa de interés financian los departamentos y cuáles son los plazos de crédito? Como le decía, la tasa de interés que están aplicando los bancos está entre el 10 al 14%, depende mucho de la capacidad adquisitiva, del récord crediticio, de si la persona tiene ingresos fijos o es independiente o es eventual, etc. En función a eso el banco asigna un plazo y una tasa, ¿no? Las tasas, como les digo también están en ese orden entre el 12 y el 14% más o menos. ¿Qué pasa cuando un cliente no cumple con el pago de sus cuotas y si existe mucha morosidad en el pago de la gente? El crédito hipotecario, el banco lo otorga teniendo como garantía el inmueble. Es la primera garantía del banco es el inmueble. Sin embargo, tampoco se queda con el inmueble si el cliente deja de pagar una o dos cuotas. De repente a la tercera cuota recién el banco dice, oye, págame o me quedo con el departamento. Cuando el cliente se atrasa una cuota, entonces el banco le aplica una tasa de interés moratoria, que es muy alta, porque se trata de que sea una penalidad para que el cliente tenga el incentivo de pagar a tiempo. ¿Más o menos en qué porcentaje? Esa tasa está en el orden del 40% a veces, porque trata de incentivar que el cliente pague. Ahora, lo que sí sucede es que la gente se cuida mucho de pagar a tiempo su crédito hipotecario. Normalmente el tema de educación, salud y vivienda, la gente normalmente trata de cumplirlo al máximo porque trata de no tener morosidad. Entonces en el sistema financiero el porcentaje de clientes o de personas que tienen créditos y que no pagan o tienen un problema es muy bajo, alrededor del 2 o 3%. Volviendo al tema de la empresa,
¿Qué tiempo de vida tiene la empresa y cuántas personas trabajan en ella? Esta es una empresa, como decíamos, de desarrollo inmobiliario y también de gerencia de proyecto. Entonces está conformada casi por unos 8 a 10 profesionales, la mayoría de ellos ingenieros y arquitectos, que se encargan de controlar los proyectos, administrar los mismos, sacar las licencias, coordinar con los arquitectos, con los demás profesionales. Tenemos en el mercado más o menos unos 6 años o 7 años de vida, a lo largo de los cuales hemos desarrollado casi 20 o 25 proyectos hasta el momento. ¿Y nos podría decir cuáles son los servicios que da la empresa? La empresa trata de dar un servicio integral de proyectos, lo cual significa que algunos clientes, por ejemplo, quieren solamente que les hagamos la supervisión de la construcción, pero otros quieren que los acompañemos también hasta a la búsqueda de un terreno, la compra del estudio del terreno, etc., y el desarrollo de la arquitectura. Entonces hemos dividido el servicio de 3 formas, ¿no? Gerencia de desarrollo, para solamente acompañar en el estudio de factibilidad del proyecto, gerencia de proyecto para hacer toda la ingeniería y supervisión de la construcción cuando ya la construcción se ejecuta. ¿Y nos podría decir con qué banco trabajan y por qué? Para el tema de la venta de los clientes normalmente escogen al banco. Ya vienen precalificados de alguna manera, como sea Banco de Crédito, Interbank, Continental. Y nosotros de alguna manera, dependiendo del proyecto, si hemos financiado el terreno o hemos financiado el proyecto con alguno de estos bancos, le damos al cliente ciertas preferencias para que vayan a esos bancos, porque es más rápido el trámite y todo. Pero trabajamos con casi todos los bancos, siendo los principales nuevamente el Crédito, Interbank, Continental, por ahí un poco Scotiabank. Viéndolo desde un punto de vista de un comprador, ¿qué criterios toma en cuenta para comprar una inmobiliaria? El comprador escoge de inmobiliaria, más que de inmobiliaria, escoge realmente el departamento y el edificio. Entonces el comprador primero ubica el precio al cual puede acceder y en función a eso define cuáles son las ubicaciones donde quiere vivir. Entonces primero su primer atributo es el tema de la ubicación. Luego ya empieza a ver si el departamento cubre sus necesidades, si tiene 3 dormitorios, si le gusta la sala, el comedor, la cocina, etcétera, etcétera. Pero también aprecia mucho que tengan áreas comunes, o sea, un sitio de reuniones o una zona para la fiesta de los niños, gimnasio, etcétera, etcétera, que es lo que se está ofreciendo ahora, ¿no? Entonces esos son los principales atributos que un comprador busca a la hora de elegir. Pero diríamos fundamentalmente ubicación y precio. Perfecto. Y acerca de los terrenos, para comprar un terreno, ¿cómo lo eligen? El terreno es el punto de partida para un proyecto inmobiliario y depende de la ubicación de ese terreno donde también el proyecto puede hacerse y puede ser exitoso. Entonces, estudiamos de acuerdo al mercado, a las necesidades que el mercado estaba teniendo, dónde podemos ubicar algunos proyectos y buscamos terrenos en esas ubicaciones. Ahora, en algunos casos el terreno tiene que ser comprado al contado, o sea, porque el cliente prefiere que se le pague al contado. En algunos casos se puede financiar en un corto plazo con el cliente. Pero normalmente se hacen compras casi al contado. Ahora nosotros a su vez nos financiamos para comprar los terrenos. De repente damos igual un 20 o un 30% de cuota inicial y el saldo le pedimos un préstamo al banco. Pero estos préstamos ya no son de largo plazo, son préstamos de 1 año, de 2 años, que van más o menos en el mismo plazo que se desarrolla un proyecto. Las tasas a las que los bancos nos dan en estos préstamos a 1 o 2 años están entre el 8 y 9% de efectivo anual también. Okay. Eso más o menos resume las siguientes preguntas. Ahora, ¿en qué condiciones financiarían el terreno? Las condiciones a veces dependen, como les decía, de las condiciones que también el banco nos pide o que el cliente o el propietario del terreno nos lo pone, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos hay clientes que nos dicen, ya yo no quiero que me pagues en efectivo, sino págame con departamentos. Entonces hacemos el edificio y le entregamos a cambio de su terreno 2 o 3 departamentos. En otros casos los clientes nos dicen no necesitamos en efectivo y por lo tanto tenemos que hacer un financiamiento con el banco. Y ahí ya caminamos a las condiciones que habíamos estado hablando, ¿no? De plazos y tasas que tenemos que conseguir con los bancos. Y también trabajamos con todos los bancos ahí.